El performance sí es arte. En otras ocasiones, aquí en YouTube y en otras redes, he dicho que el performance no es arte. Entonces, ¿cómo es posible que hoy diga lo contrario? El performance ha sido combatido por los opositores del así llamado arte contemporáneo. Yo soy uno de esos opositores. Al respecto, vale decir que el arte contemporáneo en realidad no existe, sino que es un invento para justificar cierto tipo de acciones, objetos, representaciones y artistas que en teoría se enmarcarían en tal denominación. Es lo que ha ocurrido con el performance, pues este ha sido catalogado como arte contemporáneo. Y es justamente por ello que yo he dicho que el performance no es arte. Todo lo que ha hecho la institucionalidad cultural actual al inventarse un arte que no es arte, al meter en el tacho de la basura propuestas que inicialmente estaban en contra de la institucionalidad cultural, debe ser rechazada y negada. El performance que se hace en museos o galerías, el performance que se planifica para estar en tal o cual institución cultural, el performance que lo enseñan supuestos gurús como Marina Abramovic y otros, no es arte y en términos estrictos tampoco es performance. O es un modo de performance institucional que no tiene absolutamente nada que ver con el performance en cuanto tal, sino más bien con el teatro y otras formas expresivas. Pero profundicemos. El performance como forma artística tiene dos orígenes. En primer lugar, el que se desencadena en Europa con las vanguardias, en particular a través del dadaísmo, el futurismo y el surrealismo. Todos estos grupos realizaban acciones que se podría decir eran proto-performances o acciones que en lo posterior derivarían en el así llamado arte de performance. Como sabemos, las vanguardias artísticas son denominadas de tal manera justamente porque rechazaban lo actual en ese momento y proponían más bien sus propias posturas e ideas estéticas. Es así que el surrealismo se apropió, para bien o para mal, del psicoanálisis y el futurismo de la tecnología. Por su lado, el dadaísmo le dio un valor agregado a la copia y a la mera reproducción, haciendo de cualquier objeto una obra de arte. De esta manera, como he dicho, las vanguardias rechazaban la institucionalidad cultural de ese entonces. Sin embargo, todos los vanguardistas terminaron cayendo en la misma institucionalidad que habían rechazado. Y es de allí de donde se deriva el performance institucional, es decir, el performance en galerías, museos y bienales. Lo que hacen Abramovic y muchos otros dentro de museos es un performance institucional que niega sus orígenes y que es arte únicamente porque se ha rendido a las exigencias del mercado y de la institucionalidad cultural actual. El problema de esto es que la institucionalidad cultural no puede validar el performance y es que no tiene legitimidad para ello. Al haberse apropiado no solo del término performance, sino de la acción como tal, la transforma en un bien de consumo, en un elemento museístico más y le quita su pleno sentido. Es así que la institucionalidad es como un ogro que se traga todo y lo transforma en desechos. Algo que siempre recalco es la función que Joseph Beuys tuvo en el camino del performance. En realidad, el artista alemán nunca hizo performance. Él no llamó de tal manera a sus acciones, que de hecho eran acciones en alemán actions. Cabe resaltar que según el diccionario del Holocausto, la palabra action usada por Beuys para definir su obra se refiere a las operaciones militares o policiales alemanas que involucraban deportaciones y asesinatos y que fueron dirigidas por los nazis contra los judíos. Beuys no hace performance sino otra cosa, pero la gente suele confundir los términos y es por ello que hoy el artista alemán es considerado uno de los padres del performance. Pero como vemos, esto es falso y ya lo he sustentado en otros videos de los cuales les dejo el vínculo al final. Pero volviendo al origen del performance, como decía, este tiene dos inicios. Primero, el que nace de las acciones o intervenciones vanguardistas y que se deriva en parte de las actions neonazis de Beuys. Este es un tipo de performance institucional que no niega la institucionalidad, sino que incluso llega a darle sustento y legitimidad. Esto que inicialmente tenía un fin anti-institucional. El otro origen del performance es el ritual y por ello el origen del performance puro no es institucional, no se rige a la norma museológica y no tiene como fin ser arte. No es por lo tanto arte, así como el ritual originario tampoco lo es, siendo este más bien una representación que incluye elementos estéticos, pero cuya finalidad es mágica. El performance que se deriva del ritual es el verdadero performance y es por eso que yo lo llamo puro y ocurrente. Pero aclaremos que el performance puro, si bien se origina en el ritual y en la magia, no es ni un ritual ni tiene un contenido mágico. El performance puro es un desplazamiento del ritual originario o ancestral. Lo que hace es retomar el elemento estético, el elemento de la acción y su carácter de unicidad y atemporalidad. Podríamos decir que el performance institucional tiene elementos del ritual y no estaríamos equivocados al afirmarlo.
ya que el ritual es un elemento que permea a toda acción humana. Sin embargo, así como el ritual mágico pierde sentido al ser hecho fuera de su contexto, asimismo el performance institucional deja a un lado el ritual para privilegiar el narcisismo y lo estético. El performance institucional es esencialmente narcisista, se centra en el performer o en la institución o en ambos. No se centra en el individuo como un eje del ritual, sino en el individuo como un eje de sí mismo. Esto lo podemos notar claramente en el famoso performance de Marina Abramovic titulado The Artist is Present, en el cual el artista antes mencionada se sienta y permanece como el centro de atención del público sin emitir ni una sola palabra. Este performance, por ejemplo, no tiene un carácter ritual, es una acción centrada en el individuo. Lo importante es lo que hace o deja de hacer Abramovic. Arthur Danto dio sustento a esta acción en uno de sus ensayos del New York Times en el año 2010 y fue por ello que adquirió relevancia, es decir, el performance por sí mismo no tenía ningún valor. Si Abramovic lo hubiera realizado en un parque cualquiera, sin hacer publicidad ni convocar a la crítica, seguramente hubiera pasado desapercibida y esto hubiera sido una acción más sin sentido alguno para la institucionalidad cultural. Al ser una acción enfocada en lo institucional, solo podía funcionar allí y no en otro lugar. El performance puro, al contrario, no ingresa en la institución ya que es extraño a esta, no pretende ser arte. Entonces no tiene para qué buscar la validación institucional o desde la crítica y el comentario de arte. Es simplemente lo que es en su propio espacio y tiempo en el lugar en el que ocurra. De allí su carácter ocurrente, aunque no necesariamente improvisado como lo sería el happening. El performance es arte entonces bajo los siguientes presupuestos. Primero, cuando no es arte, es decir, cuando no se inserta en la institucionalidad cultural y en este sentido es lo que no es siendo lo que es. Segundo, cuando al ser lo que es arte por el hecho de contener dentro de sí elementos estéticos tal como los que contiene el ritual, pero sin ser en realidad un ritual. El performance no es arte, en cambio, cuando ingresa para ser parte de la institucionalidad cultural y se rinde a ella como lo vemos actualmente, cuando incluso en el caso ecuatoriano la Bienal de Cuenca ha incluido el performance, algo que ya venía dándose en otras bienales desde hace mucho tiempo. La institucionalidad cultural es dañina no solo para el arte como un todo, sino para el performance. Las críticas que hizo en su momento, dígase de paso, la institucionalista Averina Lesper sobre este tema tiene un origen cierto y en muchos casos tiene la razón. Ha dicho que el performance es cualquier cosa, pues resulta que hoy por hoy cualquiera hace un performance. Oponerse a esto es racional y lógico, no hay que estar de acuerdo con Lesper ni con nadie que argumente lo mismo. Imaginemos que mañana un matemático saca una publicación hecha al apuro y sin ningún sustento. Obviamente va a tener que retractarse porque será duramente criticado. Pensemos en un actor de teatro que no puede improvisar o seguir un guión porque piensa que solo por el hecho de ser actor ya puede hacer lo que quiera. En el escenario, obviamente, este actor no tendrá ningún papel en ninguna obra teatral. Lo mismo ocurre en las artes visuales y también con el performance. La institucionalidad cultural, al haberse apropiado del término y de la acción misma, la transformó en cualquier cosa y le quitó su verdadero valor. Su fuerza radical, cuyo origen es ancestral, que tiene fines estéticos y cuya intención no es ser arte. Es verdad, resulta contradictorio decir que el performance sí es arte cuando se dice al mismo tiempo que no lo es. Pero creo que he dejado en claro por qué y cómo esto es posible.